Momento para hablar en A Buenas Horas con Fernando Rodríguez. Él es director de Provivienda en Canarias y también vicepresidente de EAPN, que vamos a decirlo bien. EAPN es, si no me equivoco, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social de Canarias, en este caso. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, casi no llego, José Luis. Bueno, supongo que Hemos sufrido, el tráfico, ¿no? sí, el tráfico, pero hoy especialmente ha habido un coche que se ha incendiado en la autopista a la Ah, altura de Guamasa, llegando aquí a la laguna, vale. Sí, y ha en colapsado. la TF5, ¿no? Efectivamente, Sí. sí, además mi recorrido me afecta a mí en el recorrido a la oficina y bueno, pues me ha tocado. Disculpa No, 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 no. por llegar unos minutos tarde y tan apresurado, pero bueno, Justito. a disposición, a disposición de lo que necesitemos dedicar en el día de hoy. Bueno, justito en el tiempo porque además, teniendo en cuenta, ¿no?, las circunstancias que nos dejan el tráfico, sobre todo en Tenerife, ¿no?, que parece que es otro de los graves problemas que parece que nunca va a terminar, a todos los que ya tenemos, pues entiendo que eso también genera bastante angustia, ¿no?, para quienes están en la carretera, que como siempre les decimos, pues tranquilidad en la medida de lo posible, porque también desesperarse genera más nervios y que uno pierda el Ujú. foco y puede haber accidentes, así que bueno, Efectivamente. ánimo a todos los que todavía siguen en la carretera. Bueno, para empezar me gustaría hablar con Fernando Rodríguez, porque la semana pasada sí conocíamos, ¿no?, ese informe, ¿no?, de pobreza y exclusión social de Canarias, pero antes sí hablar de la vivienda, ¿no? Como director de Provivienda en Canarias, ¿no?, estamos observando que este se ha convertido también en, vamos, un problema prioritario en todo el país, no solo en Canarias. Y ayer veíamos, por ejemplo, la ministra de Vivienda que daba alguna solución, pero para algunos no acaba de ser una solución definitiva. ¿Por dónde pasaría la solución, por ejemplo, para que en Canarias no estemos sufriendo este problema de la vivienda que ya está afectando a tantas y tantas personas? Mm. Bueno, creo que en un problema tan estructural como es la vivienda ya, porque no es un problema de hace un año o 2 años, sino que es algo que veníamos vislumbrando desde hace ya incluso una década, lo que pasa es que ha alcanzado en estos momentos unas dimensiones muy importantes y sí que hace una década, por ejemplo, afectaba sobre todo a personas más vulnerables, que más difícil lo tienen, a las que se sitúan en pobreza y exclusión social, pero es que ahora mismo ya el problema de la vivienda está afectando en general a toda la población, inclusive a aquellas personas que no son tan vulnerables o aquellas personas que sí tienen capacidad de poder, digamos, disponer de una vivienda en un contexto normalizado. Lo que pasa es que ahora mismo no estamos en un contexto normalizado, estamos con unos altos precios en la vivienda, con unas zonas muy tensionadas, con grave escasez del parque público de vivienda y por tanto requiere de varias soluciones. Como cualquier problema multidimensional y con tantas aristas, requiere no de una sola, no hay una solución mágica para el problema de la vivienda, pero sí varias. Y las podríamos clasificar en, digamos, a las medidas que pueden ser, digamos, de corto medio plazo y aquellas que son de más largo plazo. Si te parece, podemos hablar de las de largo plazo. Las de Sí. largo plazo es algo que obviamente venimos observando. En Canarias tenemos una escasez del parque público de vivienda con respecto al total del parque residencial. Apenas llegamos al 2% del total del parque de vivienda. Europa viene haciendo recomendaciones a nuestro país desde hace mucho tiempo y a las comunidades autónomas que hay que aumentar el parque de vivienda público, el parque de vivienda social, pero no solamente aumentarlo, sino también incluso mantenerlo de forma permanente durante el tiempo, es decir, que nunca se desprenda la administración pública de esa vivienda pública para que al final termine siendo como la alternativa residencial de todas las personas cuando en un momento determinado dejen de tener necesidad, pueda pasar a otras familias que realmente lo necesiten. Al final, pues aumentar el parque público y que el mismo sea considerado de carácter permanente. Lógicamente, esto no es una solución a corto plazo. Aumentar el parque público pueden darse varias medidas. Una de ellas es la construcción de la vivienda, pero también es la recuperación del parque de vivienda existente. Convive que a la vez también en Canarias tenemos un gran número de viviendas antiguas con unas grandes necesidades de rehabilitación. Hay que pensar que hace más de ya casi 12 años que no se construye vivienda en Canarias de una manera como se construía antiguamente y por tanto son viviendas que se quedaron construidas antes de la entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación, con lo cual estamos hablando de viviendas que no cumplirían en estos momentos la normativa ni siquiera actual y por tanto necesitan esa rehabilitación. Por tanto, y además hay que añadir que en el caso de Canarias tenemos un territorio cada vez más escaso, el suelo cada vez más escaso y por tanto una gran medida podría ser esa recuperación del parque público de vivienda, rehabilitarlo para destinarlo también
a generar ese parque de viviendas. Y hay una medida que sí que podría ser, digamos, a más corto o medio plazo, que es también, tenemos un alto número de viviendas vacías en Canarias, las cifras hablan de 212.000 viviendas casi. Nosotros somos muy cautos a veces con esta cifra porque conocemos que realmente no son tantas las que hay, pero imaginémonos que sean una cuarta parte, que sean 50.000. Fíjate, he Sí, reducido nada más y nada menos que 150.000, José Luis. Pues con 50.000 viviendas, si se pudiera recuperar ese parque de vivienda vacía, desocupada, que se pudiera poner en régimen de alquiler, con toda una batería de incentivos y de medidas de seguridad también hacia las personas propietarias y de atender, digamos, y conocer los motivos por los cuales esas viviendas se encuentran vacías, seguramente podríamos recuperar un gran número de ellas y eso sí que sería una solución más inmediata. Esa sí que es verdad que no hay que esperar a que se construya la vivienda, no hay que esperar a que se rehabilite, sino que podríamos, digamos, tener esa solución mucho más cercana, ¿no? claro. Con esta circunstancia, algo inmediato, algo muy rápido, algo, digamos, que pueda hacer incluso que bajen los precios del alquiler, ¿existiría una medida que hiciera que bajar los precios del alquiler? Como bien dice pues Fernando Rodríguez, a lo mejor pues todas las viviendas que hay que se puedan ocupar haría que, pues claro, hay gente que no tendría que dedicarse dinero al alquiler y el alquiler bajara. Pero es que el alquiler parece que no va a bajar y se va a quedar así. O si al final, digamos, inyectamos, por decirlo así, o aumentamos ese número de viviendas en oferta, y que con esta batería de incentivos y garantías que comentaba antes también consigamos lo que es limitar el precio de la renta en el sentido que aquellas garantías e incentivos que se le pueda dar a la persona propietaria, se le pida lógicamente a cambio que ajuste lo que es el precio de su vivienda, puesto que va a tener, digamos, toda una serie de garantías, incentivos, medidas que van a tener, digamos, su vivienda con total tranquilidad y con total seguridad. Eso ayudaría bastante a que al final, no solamente el aumento del número de viviendas, el aumento de la oferta con respecto después a la demanda, muy probablemente logre equilibrar lo que son los precios y por otro lado también a cambio de esas baterías de incentivos que podríamos destinar a las personas propietarias. Desde Provivienda no estamos tan a la labor de limitar lo que son los precios de las viviendas. Es cierto que la ley del derecho a la vivienda sí que establece esa posibilidad de limitación en zonas tensionadas, pero quizás hablamos desde Provivienda más de regulación del precio de la vivienda. Existe un mecanismo dentro de la Ley de Derecho a la Vivienda y dentro de lo que es el Ministerio de Vivienda competente en la materia, que se llama el índice de precios del alquiler. Índice que realmente no se está teniendo en cuenta a la hora de regular. Nuevamente los precios se están colocando en el precio de la vivienda en alquiler según si el vecino o la vivienda al lado la ha alquilado a un precio determinado, por tanto yo no voy a hacer menos, la voy a alquilar de la misma manera. Es decir, por unos parámetros y unas consideraciones que al final no son las adecuadas y lo que están haciendo es sobrevalorar también el precio de la vivienda. El índice nace justamente para eso, para tener siempre una referencia en los precios del alquiler, para que tu vivienda realmente esté con el precio que realmente tiene de mercado. Viene a hacer algo parecido a lo que puede ser una tasación de vivienda en una vivienda de propiedad. Y por tanto eso es lo que también consideramos que la ley de derecho a la vivienda le falta ese desarrollo a esa parte para que efectivamente podamos hacerlo. Tenemos un ejemplo claro de regulación del precio de la vivienda, que es la Comunidad Autónoma de Cataluña. Estamos todas las comunidades autónomas observantes y pendientes a ver qué es lo que va a suceder en Cataluña cuando evaluemos en el tiempo de si esa medida está funcionando o no. Pero de momento los primeros indicadores que nos llegan, Provivienda tenemos presencia en la Comunidad Autónoma de Cataluña y nuestros compañeros y compañeras de allí nos dan la información, es que está funcionando esa regulación, lo han logrado hacer incluso por zona, delimitando, digamos, por municipios de mayor o menor número de habitantes, mayor número o menor número de viviendas, y de momento está funcionando, pero es verdad que camina a la vez de todas esas medidas e incentivos del alquiler de vivienda de las personas propietarias. O sea, es que al final, si las medidas las ponemos una sola, muy probablemente no va a funcionar. Como decíamos antes, en un problema tan estructural y con tantas aristas, no vale solo una medida, sino que tiene que ser una compañía de varias, que son las que pueden ayudar con la confluencia de varias de estas acciones a reducir el precio de la vivienda y aumentar el parque de vivienda asequible. Pero en este caso, uno de los problemas que, por ejemplo, ¿no? ha dado
Cataluña al respecto ha sido que la vivienda, pues sí, es cierto que el precio se ha controlado, pero por otro lado, luego lo que parece que se ha reducido es la oferta, porque claro, muchos dicen, hombre, si ahora tú vas a decir el precio que yo tengo que poner mi vivienda, lo que hago es que pues no la pongo en alquiler. Entonces, parece que ha sido uno también de los datos importantes que se ha visto, ¿no? Se baja el precio, sí es cierto, se consigue bajar el precio, pero luego también se reduce la oferta de alquiler. Ujú. No tenemos esos datos justamente, no coincide tanto con lo que comenta José Luis, porque mira, en la Bolsa de Vivienda de Barcelona, por ejemplo, que es un programa que pertenece al Ayuntamiento de Barcelona, Mm. al contrario, o sea, ha aumentado el número de viviendas. O sea, realmente hay una oferta de viviendas en precio asequible importante, con unos alquileres que están rondando en torno a las 3.000 viviendas anuales de gestión de alquiler. Lo comento porque además esto es una bolsa pública municipal, en el cual pues ubicada en varios municipios perdón, en varios barrios del municipio de Barcelona y está teniendo sus resultados. Es verdad que 3.000 viviendas, si nos ponemos a mirar, no va a cubrir absolutamente toda la demanda que existe. Probablemente no, lógicamente. Igual que aquí en Canarias tenemos ahora mismo una demanda de viviendas, o sea, en el registro público de vivienda hay inscritos más de 25.000 personas demandantes de vivienda. Obviamente, para llegar a cubrir toda esa demanda, se hacía cálculos hace muy poquito por parte del Banco de España y también de otros organismos que decían que para llegar a cubrir la demanda actual, no solamente en Canarias, sino incluso en todo el Estado, significaría que tendríamos que tener al menos 10 años para llegar a cubrir la demanda actual. Pero claro, la demanda también en esos 10 años va aumentando también. Por tanto, es que al final parece que es que para llegar, digamos, a una situación óptima, van a tener que transcurrir muchísimos años. Bueno, para cerrar este asunto, hemos visto también que el gobierno de Canarias ponía en marcha una iniciativa para transformar locales comerciales en viviendas. Claro, es una opción también, ¿no?, que se puede dar siempre y cuando no se dediquen a alquiler vacacional, que podría ser una de las opciones también para que haya un equilibrio, pero lugares como Las Palmas de Gran Canaria se negaban y dicen que, bueno, que esto resta competitividad comercial a esos barrios. Teniendo en cuenta que muchas tiendas pues siguen cerradas después de años, ¿no sería una buena opción? No sé cómo lo ven también ustedes, el hecho de que esto también se pueda dar como para facilitar la vivienda y encima pues hacer que haya más en el mercado. No nos parece desde Provienda mala opción en absoluto. De hecho, lo que sí es importante, pero esto es al final como todo, José Luis, o sea, es que como todo tiene que existir un equilibrio. Igual que cuando hablamos, por ejemplo, del alquiler vacacional, es una fórmula que ha llegado para quedarse, en la cual nosotros no nos situamos, directamente enfrente o en contra del alquiler vacacional, pero sí consideramos que tiene que ser un alquiler vacacional regulado, que no se sitúe, por ejemplo, en zonas residenciales o que cuando se sitúe en zonas residenciales tenga una cierta limitación con respecto al parque residencial. Lo mismo sucede con la reconversión de locales para convertirlos en viviendas. No nos parece mala medida, pero hay que vigilar mucho justamente lo que dice el sector comercial, que con esto no se destruya la posibilidad de generar el tejido comercial, porque es verdad que se ha destruido, sobre todo a raíz del COVID-19 y digamos los coletazos que aún tenemos de la crisis de 2008. Pero también tenemos que apostar por ese comercio que tarde o temprano deberíamos de recuperar o establecer medidas para recuperarlo. Y si finalmente después no va a haber espacios locales, oficinas, para poder desarrollar ese tejido comercial, pues va a ser también otro problema añadido. A lo mejor podemos llegar a solucionar algo la vivienda, pero por otro lado tenemos problemas por otro lado con el tejido comercial. Por tanto, siempre una cuestión de carácter de equilibrio. Nosotros apostamos incluso a que sea recuperación de aquellos locales o naves comerciales que realmente sí que estén en situación de deterioro, en situación de rehabilitación, en desuso, y que realmente, aún con una rehabilitación, no se puedan convertir en comercial y por tanto sí que se podría destinar a vivienda. Tenemos experiencias ya, hemos visto en algunos casos en la ciudad de Las Palmas, también aquí en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, hemos visto casos donde ya se están solicitando las licencias, se están reconvirtiendo algunos locales en vivienda. Bueno, y por último, el número de personas sin hogar en Las Palmas de Gran Canaria también se ha duplicado, ¿no? Se ha crecido
enormemente. Yo no sé si esa idea de alquilar viviendas a personas sin hogar, ¿no? En colaboración con Provivienda, ¿se está dando alguna solución a este caso? Pues mira, es algo que venimos observando desde que se elaboró el Plan Estratégico de Sinhogarismo de la ciudad de Las Palmas, que ya ahora mismo está en fase de evaluación y revisión y de elaboración del nuevo plan estratégico. Desde ese plan estratégico ya se vislumbraba que había cifras ya que eran de carácter alarmante, es decir, estamos llegando ya a una situación de sinhogarismo en la ciudad de Las Palmas muy importante. También hay que decir que también en Gran Canaria, sobre todo en la zona sur, también estamos observando también zonas donde hay un gran número de personas viviendo en calle o en situación de sinhogarismo. Medidas que estaban incluidas en ese plan que ahora mismo está ya finalizado y que está en fase de evaluación y elaboración de nuevo, una de ellas justamente es la que proponíamos desde Hogar Sí y Provivienda. Desde la alianza de las dos entidades venimos defendiendo hace mucho que uno de los modelos clave que podrían ayudar a reducir bastante lo que es la situación de sinhogarismo es el modelo Housing Fair o la vivienda primero, la casa primero. Sabemos por parte del Ayuntamiento de Las Palmas, así nos los han trasladado, que están trabajando intensamente para poder sacar y poner en marcha este programa, utilizando además una vía que nos parece muy interesante, que es la vía del concierto social. Es una modalidad de financiación que va destinada sobre todo a promover aquellas acciones o actividades que hagan el tercer sector de acción social, como pueden ser nuestras entidades, y además al final da una garantía de continuidad en lo que es el servicio. Hasta ahora siempre el Ayuntamiento de Las Palmas había planteado que este servicio o este programa se pusiera en marcha con la vía de subvenciones y lógicamente no nos parece la más adecuada, en el sentido de que al final las subvenciones son siempre de carácter anual, no sabes si al final te la van a conceder al año siguiente o no, y cuando tú inicias un proceso de trabajo, cualquier proceso, cualquier plan de acción, cualquier plan de acompañamiento social con cualquier persona, y más cuando hablamos de personas en situación de sin hogar, personas que además vienen con una trayectoria extensa de sinhogarismo, donde además se le añaden situaciones de problemas de salud mental, discapacidad, adicciones, no nos vale con un proyecto de solo un año de intervención, sino que necesitamos darle continuidad. El concierto social en ese sentido nos brinda la posibilidad de que incluso se pueda llegar a un acuerdo, un concierto, durante 5 años, y eso sí que nos parece muy interesante. Nos han informado desde el Ayuntamiento de Las Palmas que muy probablemente a principios del próximo año ya pueda salir ya lo que son los pliegos y las condiciones para concurrir a ese concierto social, y evidentemente la alianza de Hogar Sí y Provivienda estamos muy interesados en presentarnos y poder ser los gestores de ese proyecto y ayudar o contribuir a reducir ese número de personas tan alto que ahora mismo tenemos en la ciudad de Las Palmas. Bueno, vamos a ver qué ocurre al respecto y sobre el informe que conocimos la pasada semana, ¿no? Que presentaban también a la presidenta del Sí. Parlamento de Canarias. ¿Cuál ha sido la reacción que más les ha sorprendido, teniendo en cuenta que los datos pues siguen siendo bastante preocupantes, ¿no? Sobre el riesgo de pobreza y exclusión en Canarias, ¿no? Que vemos bueno, que los datos también son bastante alarmantes. Sí, nos ha sorprendido, digamos, por un lado, vamos a decir gratamente, el hecho de que sea ya el tercer año en el que notamos un ligero descenso en la tasa de pobreza general, la tasa AROPE. Pensábamos hace 3 años que esto era una cuestión casual, que incluso hace 3 años pues era efecto de las medidas del escudo social, de las medidas COVID que se pusieron en marcha en aquel momento para mitigar justamente que no subiera de forma considerable la tasa de pobreza y exclusión social. Sin embargo, hemos visto que el año pasado bajó, este año vuelve a bajar, pero aún así esta bajada de 3 años, que puede parecer que es un cambio de tendencia, ojalá lo sea así, ojalá realmente podamos el próximo año, si nos volvemos a entrevistar o volvemos a encontrarnos, José Luis, te podamos decir que sí, que efectivamente por cuarto año vuelve otra vez Canarias a reducir su tasa de pobreza. Esperemos que efectivamente sea eso, un cambio de tendencia. Aún así, esto es ese sabor agridulce, es decir, en el sentido que nos alegramos por esa cifra, pero por otro lado decimos, seguimos estando con una alta tasa de pobreza y exclusión social, casi un 34% de la población en Canarias, 750.000 personas en situación de pobreza y exclusión social. Seguimos siendo la segunda comunidad autónoma con la tasa más alta, solamente superada por Andalucía.
Y hay que decir que en toda la serie histórica, los 14 años que nosotros venimos presentando el informe de pobreza y exclusión social, solamente en una ocasión llegamos a estar en el tercer lugar, pero es que el resto de los años siempre estamos en el segundo, incluso en el primero. En el año 2016, por ejemplo, llegamos a alcanzar un pico de casi el 50% de la población en Canarias, en 47,8%, en situación de pobreza y exclusión social, con lo cual siguen siendo datos muy preocupantes, queda mucho trabajo por hacer y obviamente tenemos esa sensación de sí, mejoramos, pero no lo suficiente. Claro. Y para ir acabando, ¿qué se podría hacer para mejorar todo esto? Porque teniendo en cuenta que somos una comunidad autónoma, ¿no? Donde nos visitan 18 millones de turistas, donde vemos que aportamos, ¿no? Una gran parte del Producto Interior Bruto de todo el país y que luego tenemos una comunidad que le cuesta llegar a final de mes y muchos están en ese riesgo de pobreza y exclusión social, ¿qué se puede hacer? Pues fíjate, nosotros proponemos tres medidas que pueden a priori resultar muy sencillas y al mismo tiempo, pues yo también lo decía en la presentación en el Parlamento, que nos parecía, pues incluso algunas de ellas realizables, es decir, que no nos parecen nada descabelladas. Pero una de ellas concretamente que nos parece la fundamental y la que podría incluso aglutinar como un contenedor de soluciones es cómo es posible que en Canarias, después de 14 años, como te decía antes, que venimos observando que no abandonamos nunca los puestos de cabeza en la situación de pobreza y exclusión social, donde seguimos teniendo mucha población en esa situación, no tengamos en estos momentos un pacto, un plan de lucha contra la pobreza y la exclusión social. Ya resulta eminentemente necesario, pero no hoy, sino teníamos que haberlo puesto en marcha hace unos años. Como te decía, son 14 años donde venimos observando lo mismo y cada año venimos incidiendo y haciendo ruido en todos los espacios que nos permiten hacerlo, demandando e insistiendo en que esto hay que ponerle ya fin y ponerle soluciones. Pero no un plan o un pacto así por sí solo. ¿Sí? Necesitamos que también tenga medidas realizables, medibles, con su correspondiente ficha financiera, con su correspondiente inversión económica, pero también que estén presentes todas las administraciones públicas competencias en materia de pobreza. Y cuando decimos todas las administraciones públicas con competencia en materia de pobreza, no solamente las relacionadas con los servicios sociales. Antes hablábamos de vivienda. Vivienda es muy importante también y es uno de los elementos que está influyendo más en las situaciones de pobreza y exclusión social, pero también la sanidad, el empleo, la educación. al final creemos que todas las consejerías, todos los ayuntamientos, todos los cabildos, con estas áreas que de alguna manera son las que influyen en la vida de una persona, tienen que estar presentes, cada uno con sus medidas para ayudar a mitigar estas situaciones de pobreza. Y con un acuerdo amplio y a largo plazo. Y cuando decimos largo plazo, de aquí al año 2030, porque justamente nos comprometimos como comunidad autónoma y como país a reducir la pobreza al menos a la mitad de aquí al año 2030. Nos quedan 6, 7 años por delante, 5 o 6 años, perdón, y yo creo que ahora ya toca el poner en marcha una medida de este tipo y que realmente arrendemos el hombro todos los sectores administrativos, el tercer sector de acción social, la sociedad en general, para ayudar a que estas cifras empiecen a reducirse en los próximos años. Yo creo que es el deseo de todos y ojalá así sea, no solo este, sino también por el problema de la vivienda, ¿no? Que también les preocupa bastante en Provivienda, ¿no? Y hoy que es el día de lucha, de acción contra el cambio climático, también tenemos personas con pobreza energética, ¿no? O sea, que estamos viendo que esto al final, y por fortuna, va a decir por fortuna en Canarias, no sufrimos las inclemencias del tiempo con el invierno. Que no tenemos inviernos tan duros que les obligan, ¿no? Mucha gente a tener calefactores, etcétera, etcétera. Pero bueno, también el calor le obliga a mucha gente a tener aires acondicionados o algo que les refrigere. Y esto pues también pues repercute en esas personas, ¿verdad? Sí, así es. Uno de los datos que sale también en el informe de la situación de la pobreza y exclusión social en Canarias justamente tiene varios datos relacionados con la vivienda. De hecho, este año nosotros hemos sacado un anexo, bueno, son cinco anexos o 5 apéndices al informe, los cuales nos parecen muy interesantes. Son los llamados dianas de la pobreza y uno de ellos justamente es vivienda y pobreza. Y ahí hay datos relacionados con lo que tú comentas, no solamente las grandes dificultades para pagar el alquiler, la hipoteca, grandes dificultades para pagar lo que son
los suministros básicos del hogar, y de ahí derivadas también relacionadas con la pobreza energética, que no deja de ser un apellido de la pobreza. Al final, cuando hablamos de pobreza energética, pobreza infantil, pobres con empleo, al final siempre estamos hablando de apellidos de la pobreza, pero todos al final son situaciones de exclusión social y de pobreza que sufren las personas, ¿sí? Efectivamente. Bueno, pues no le quitamos más tiempo a Fernando Rodríguez, director de Provivienda en Nada. Canarias y también, como decimos, vicepresidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, en este caso en Canarias. Muchísimas gracias, como siempre, un placer y ojalá, pues la próxima vez, como bien decía Fernando, cuando volvamos a hablar, pues la cosa mejore un poquito más. Así es. En eso estamos trabajando para que efectivamente podamos el próximo año dar buenas cifras y estar todas, digamos, satisfechas con el trabajo que se está haciendo. Estupendo. Muchísimas gracias por el espacio, José Luis, y un abrazo y muy buen día. Igualmente.